Voy a hablar del concepto del amor en diversas materias, entre ellas la psicología, la psiquiatría, la sociología, la filosofía, la historia, la literatura, la ética y la religión. Y también voy a hablar de intelectuales importantes en el mundo occidental, dentro del ámbito de la sociología, de la filosofía y también de la economía. Y bueno, pues definir lo que es el amor en las materias que he nombrado anteriormente para, bueno, pues, donde voy a explicarlo. El amor en la psicología y la psiquiatría, dos materias importantes, porque son las encargadas del estudio de la mente. Y el amor en psicología se entiende como un fenómeno complejo y multifacético que involucra tanto emociones como comportamientos y creencias. Se considera un aspecto fundamental de la experiencia humana y juega un papel importante en el bienestar mental y la felicidad. La psicología explora diversas facetas del amor, incluyendo sus componentes, tipos y cómo se manifiesta en diferentes relaciones. El amor en psicología es algo muy complicado y complejo a la vez porque es multifacético, como he dicho yo, complicado, complejo, porque son las emociones de cómo nos comportamos las personas y las creencias que tenemos. Y luego además es algo subjetivo, porque es la experiencia humana, que es verdad que juega un papel importante en el bienestar mental y la felicidad, porque cuando tú, por ejemplo, te gusta alguien o amas a alguien o la quieres, normalmente tienes cosquilleos, mariposas, como se dice, o lo sientes en el estómago, que te gusta esa persona. Y, por ejemplo, es algo pues también que es complicado que tenemos las personas. Que es cuando, por ejemplo, si nos gusta a alguien, a lo mejor creemos que vamos a cometer un error, pero normalmente siempre cuando tú dices que le gusta a esa persona y mm, luego la otra persona puede decir que sí o que no, de eso ya depende, de que sí, bueno, pues se continúa con esa forma de amar y si es que no, bueno, pues se respeta, es lo que normalmente debemos de hacer y es verdad que cada forma dentro de la psicología, pues hay diversas facetas en torno al concepto del amor, por los componentes, los tipos y cómo se manifiestan diferentes relaciones. Al final, mm, el amor en psicología es algo, bueno, pues que es una experiencia de cada persona y que normalmente que cuando amas a una persona, pues te sientes feliz, tienes un bienestar mental bastante positivo, tienes cosquilleos, mariposas, sientes algo en el estómago, se te acelera al final el corazón y es algo, bueno, pues que también son como sentimientos que tenemos las personas y que es lo que intentamos al final, bueno, pues llevar a cabo y, bueno, pues nos gusta esa persona y siempre yo lo que digo es que si te gusta a alguien es mejor decirlo porque si lo mantienes se puede complicar, luego más o menos en tu mente, pero bueno, a veces nos cuesta tomar decisiones. Y bueno, yo lo comento que en el ámbito de la psicología y la psiquiatría es así. El amor en psiquiatría se ve además que es visto como una experiencia humana fundamental que puede influir positivamente en la salud mental, como también en un estado que en algunos casos puede presentar características patológicas. Eso está claro. Porque puede ser o positivo o puede ser ya una patología que ya sea obsesiva en torno al amor en psiquiatría. Se considera una experiencia universal que impacta profundamente en la existencia y está relacionada con la felicidad y la necesidad de la salud mental. Tú cuando estás enamorado en el ámbito de la psiquiatría, pues te sientes bien, positivamente, tienes una salud mental más o menos acorde a lo que estás, bien, aunque claro, normalmente ese amor puede ser positivo y puede ser que sea normal en que ames a la persona, pero hay a veces que incluso las personas ya tenemos una patología, que tenemos obsesión y ese es el problema. El amor, cuando amas a una persona, lo normal, que la quieres, te gusta, que la respetas, que la amas, eso es un amor en la psiquiatría y en la psicología más o menos acorde a lo característico de cualquier pensamiento. Pero si ya se lleva más al extremo, ya es cuando se empieza a complicar, que es lo que habla mucho, sobre todo la psicología y la psiquiatría, en esos ámbitos de ese concepto, que es amor, el amar, y también además se considera una experiencia universal que impacta profundamente la existencia, algo más o menos cuando estás enamorado, pues eso es lo que impacta en ti mismo. Se relaciona luego con la felicidad, como la psicología, y luego la necesidad de salud mental, pero para explicarlo, resumirlo, es que el amor en psicología y en psiquiatría, pues se lleva a cabo pues, en el ámbito de la salud mental con el objetivo de ser feliz. Que puede ser que lleve a cabo un ámbito de patología, sí, pero eso ya sería el extremo y sería la obsesión. Que normalmente cuando alguien te gusta no se lleva a cabo esas estructuras patológicas, como diría o comentaría yo siendo historiador.
Cuando alguien te gusta, pues normalmente la psiquiatría, la psicología, sobre todo en la experiencia que se lleva a cabo por ambos especialistas, es que es mejor decirlo y explicarlo y siempre cuando a alguien le amas o la quieres, siempre decirle, bueno, te quiero, respetar también su forma, porque siempre hay que respetar, porque para eso se dice que es el término convivir, la convivencia entre dos personas. Igualmente siempre hay que decirlo y el respeto tiene que ser mutuo y es la principal regla en cualquier relación, bueno, en cualquier relación, sí. Y más o menos sería ese concepto, algo de amar en psicología, psiquiatría, es algo pues, eso, que tienes, bueno, pues tus experiencias, tu forma de ser y al final, bueno, pues quieres a esa persona y yo lo comento, que si la quieres normalmente es mejor decirlo para más o menos intentar llevar a cabo, bueno, pues bueno, pues una conversación y explicarlo. Más o menos, eso sería el amor en ambos conceptos dentro del pensamiento. Voy a continuar hablando del amor en diferentes conceptos, pero voy a hablar de algún intelectual, por ejemplo, como Murray Rothbard, que fue historiador, economista y teórico político estadounidense, aunque su faceta fue como economista y perteneció a la Escuela Austríaca de Economía, y una de las obras es La Ética de la Libertad de 1982. Un hombre que dejó huella en la economía anglosajona y occidental. Dos sociólogos dentro de la cultura germana, Ferdinand Tönnies y Lars Klause. Ferdinand Tönnies fue sociólogo alemán, miembro fundador de la Asociación Alemana de Sociología en 1909, famoso por su distinción de comunidad y sociedad, conceptos que originaron diferentes tipos de relaciones sociales según el tamaño de la población y su grado de complejidad en la división del trabajo. Una de las obras de Ferdinand Tönnies es Comunidad y Sociedad de 1837. Un hombre que fue miembro fundador y además perteneció, siendo miembro fundador de la Sociedad Alemana de Sociología en 1909, famoso por su distinción de comunidad y sociedad, conceptos que originaron diferentes tipos de relaciones sociales según el tamaño de la población y su grado de complejidad en la división del trabajo. Es decir, al final los sociólogos lo que llevan a cabo son estudios en torno a que la población es complicada, porque un estudio de un estado o de un estudio de una población mundial, de un propio país, es muy difícil, incluso de una región, de un municipio. Por ello de ahí que muchos de ellos siempre expliquen y hablen que el estudio del ser humano o de en sí de un conjunto de la población es algo demasiado difícil porque primeramente somos diferentes cada uno, tenemos una forma de pensar, nos comportamos de una manera, que eso al final es lo que luego está dentro del ámbito, por ejemplo, de la psicología, la psiquiatría, la filosofía o la sociología, dentro del ámbito del pensamiento occidental y también en el ámbito oriental, son la misma forma. Y lo que te habla al final Tunis es en torno a, bueno, pues originaron diferentes tipos de relaciones según el tamaño de la población, bueno, pues hay relaciones, algunos se llevan mejor que otros, con unos tienen otra relación, tienen esta estructura, tienen su pensamiento, este pensamiento más complejo que el otro más sencillo, y luego encima, dentro del ámbito de las empresas también es muy complejo porque hay una división en torno al trabajo de que hay jefes que mandan, que llevan a cabo las empresas, socios que tienen las propias empresas, trabajadores, o, por ejemplo, subdirectores de a lo mejor de la empresa, que es el que guía y el que habla con el principal director de la propia empresa. Entonces, al final eso es algo tan complejo, tan difícil de que al final la división del trabajo en torno al comportamiento sociológico de las personas, pues es muy difícil también de entender. Y en torno al final a su pensamiento, afirmaba que los conceptos puros, a los que también él mismo llamaba tipos normales, habían sido construidos a priori y tenían que ser diferenciados de los conceptos empíricos. Los conceptos puros al final son aquellos que son los tipos normales, que es lo que se lleva a cabo, lo normal, la estructura, porque un concepto empírico es lo que se lleva a cabo a través de la experiencia, que es el empirismo en sí que hablaba Hume, Locke y otros tantos filósofos dentro del empirismo, también dentro del ámbito científico, porque lo empírico es lo que se lleva a cabo a través de los sentidos y a partir de ahí se construyen ideas y luego se formulan y se estudian, como ha hecho siempre el empirismo. Lo que intenta llevar a cabo en torno a los conceptos puros, que son los tipos normales, es que deben de estar por encima, que al final sería lo normal, de algo que sería a través de lo que lleva, lo que tenga, por ejemplo, cualquier persona, o sobre todo los sociólogos, en los conceptos empíricos, que quiere decir que, claro, de la experiencia se aprende mucho, pero que siempre está por encima algo que es puro, que siempre que no va a cambiar y que es fijo en la explicación. Lars Clausen fue sociólogo y profesor alemán de la Universidad de Kiel. Aparte de ser sociólogo, fue docente y estuvo como profesor, como docente en la Universidad de Kiel. Los dos dejaron huella en la cultura germana del
bueno, de los últimos 2 siglos. El amor en filosofía y el amor en sociología. El amor en filosofía se entiende como un concepto complejo y multifacético, algo parecido a lo que sucede con el amor, bueno, en psicología, en psiquiatría y en sociología. No simplemente una emoción, sino una fuerza que impulsa la acción y la búsqueda del bien. Se aborda desde diversas perspectivas, incluyendo el amor platónico, el amor como amistad, que es la filia, y el amor como virtud moral. El amor en filosofía es algo muy complejo e idealista, de verdad, y multifacético, hay que decirlo, porque se considera como no simplemente una emoción. Pues a lo mejor el amor, cuando amas a alguien en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de las materias, es algo más analítico. Porque lo que intenta al final el amor en la filosofía no es que sea solo una emoción, sino que es alguna acción por parte de la persona, que busca el bien mm, con esa persona y que la quiere, que lo que intenta llevar a cabo, bueno, pues una serie de ideas que quiera construir. Y el amor en sí, como he dicho yo en la anterior diapositiva del amor en filosofía, en la psicología y en la psiquiatría, es que si tú amas a una persona, lo que debes de hacer es quererla y cuidarla y todo y decírselo, eso siempre, porque claro, si no se lo dices, a lo mejor es más complicado y se puede volver a lo mejor algo más complejo para la mente de cada persona. Que luego hay diferentes tipos de amor. Está el amor platónico, que es idealista. Platón es que siempre ha sido en el ámbito del amor muy idealista. Igual que Aristóteles, bueno, Aristóteles era menos, pero bueno, el amor en la filosofía de la antigua Grecia y también de otras, sobre todo de la antigüedad, era más idealista. Es verdad que el amor hoy en día nada tiene que ver. Tú cuando amas a una persona es una forma de que sientes ese amor por ella, que la quieres, cosas, nerviosismo por parte del corazón. Que el amor hay muchas maneras de ver. Hay el amor, según la filosofía, sobre todo las materias, es platónico, como amistad, familiar, como virtud moral, es decir, como ética. Y de ahí que sea un concepto complejo y multifacético en la filosofía, en la sociología, psiquiatría y psicología. Y el amor en sociología se entiende como un fenómeno social complejo y multifacético, influenciado por factores culturales, históricos y de clase. Los sociólogos estudian cómo las relaciones amorosas se construyen socialmente, cómo varían a través del tiempo y el espacio y cómo influyen en la estructura social. El amor en la sociología sucede lo mismo, que es casi un estudio complejo de cómo son las relaciones a lo largo de la historia, de la cultura, de las clases y cómo se van construyendo sobre todo esas relaciones amorosas socialmente, que es en final un sociólogo lo que estudia en el ámbito del amor o el concepto del amor en sociología es estudiar casi cómo son las relaciones amorosas en el ámbito de cada persona y cómo se van construyendo a través del tiempo, del espacio y cómo influyen en la estructura social. La forma de verlo al final es muy parecida al final al ámbito de la filosofía, de la psiquiatría, de la psicología. Es un amor. Lo que pasa es que, claro, el problema es que de la psicología es un estudio casi cuando tú estás enamorado de alguien, te sientes bien, a gusto, y que cuando quieres a esa persona y estás con ella, la psicología y la psiquiatría estás de salud mental bien. El problema es que la psicología o la psiquiatría se puede volver a lo mejor extremo y ahí es cuando viene el problema. La filosofía es un amor más relacionado si te gusta a alguien, lo quieres ayudar. Lo que pasa es que la filosofía más se centra en el amor ese idealista, que es un poco totalmente contrario a lo que sería el amor cuando amas a una persona, porque el amor, cuando quieres a una persona, la admiras, quieres, te gusta, quieres hablar con ella y quieres compartir, pues, ideas y formas y cada cual tiene su pensamiento en torno al respeto. Y el amor en la sociología es algo muy, casi un estudio de cómo las relaciones amorosas se van construyendo a lo largo de la historia, de la cultura, de la sociedad, de la región, del municipio y cómo cada cual, bueno, pues va haciendo, pues, por ejemplo, un sociólogo va estudiando cómo va evolucionando, cómo se comportan cuando hay en esas relaciones sociales que tienen las personas, cómo nos comportamos, más o menos. Que al final las materias en sí, como la historia y la filosofía, que son las más importantes en el ámbito y junto con el arte, son las que al final dejan huella. Y al final, cuando tú quieres a alguien, lo que quieres es tener la mejor eh, forma y quieres ayudarla y quieres respetarla. Es normalmente lo que todo el mundo siempre hemos aspirado, pero el problema es que a veces, pues bueno, hay ciertas cosas o estructuras que no debemos de olvidar que son en torno a las discusiones. Pero que vamos, que normalmente, yo lo digo sin historiador, si tú quieres a alguien y le respetas y ella quiere estar contigo, pues al final lo lógico es que ambos construyan una relación pues muy fuerte
y que al final la convivencia es lo más importante entre dos personas. El amor en literatura y el amor en la historia. El amor en literatura es un tema recurrente y central, abordado desde diversas perspectivas y múltiples géneros literarios. Se manifiesta en historia de amor romántico, pasional, trágico, idealizado y también en formas de amor no romántico como el familiar o el amistoso. Hay varias formas de entender, porque el amor en la literatura siempre ha habido ese amor que sería platónico, que viene de la herencia sobre todo de la Edad Media y que viene de las ideas platónicas, cuando se dijo, y lo voy a repetir yo siendo historiador, que el platonismo o las ideas platónicas nada tienen que ver con el ámbito de la teología cristiana o del pensamiento de la filosofía cristiana de la Edad Media, que son los dos principales, fueron Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, principales figuras. Uno se acercó a las ideas platónicas, que fue Agustín de Hipona, y Tomás de Aquino se acercó a las ideas aristotélicas, que era más o menos, bueno, pues una manera de ver la filosofía aristotélica, pero con las creencias. Cuando se habla del amor pasional, que es o romántico, o trágico, idealizado, ese amor que sería platónico, la literatura recogió muchas facetas, sobre todo en la Edad Media, en torno a las ideas platónicas, pero que venían o vinieron del neoplatonismo, que es lo que al final entremezcló las ideas platónicas con ese pensamiento oriental, religioso, que fue Plotino, el propio filósofo, que fue el principal precursor del neoplatonismo. Y al final, claro, puede ser normalmente el amor romántico, que cuenten en la literatura, que se apasiona al trágico idealizado, o formas no románticas en la escritura, como el familiar o el amistoso. Lo que pasa es que la literatura siempre ha tenido gran característica, al igual que otras más incluso que la filosofía, porque el arte en sí sí que ha tenido mucha mayor relación con el romanticismo, sobre todo con el amor. El romanticismo es otra cosa, porque el romanticismo primeramente es una forma cultural que surgió en la primera mitad del siglo XIX, que vino tras el prerromanticismo también, que por ejemplo, a diferencia de la ética, de la historia, de la filosofía o del pensamiento en general, la literatura sí que a lo mejor ha sido más casi acorde y sí que ha sabido coger y lo ha entendido mucho mejor que otras facetas, sobre todo siendo arte, al final porque la literatura es arte y está historia, filosofía y arte. Bueno, las tres principales, sí que la ha recogido muy bien y la ha además expresado muy bien los autores, los artistas en sus obras. Y el amor en la historia ha sido un concepto multifacético y dinámico, variando en significado y manifestaciones según la época y la cultura. Si bien en la antigüedad se entendía como parte de un orden cósmico o incluso como un impulso biológico, en la Edad Media se idealizó el amor cortés y en la época moderna se vinculó al matrimonio por amor y la felicidad individual. El amor en la historia es una evolución casi del estudio de la historia, porque ha habido, bueno, pues diferentes formas, ha sido multifacético, al igual que la filosofía o el pensamiento. También incluso ha sido dinámico, porque ha ido variando según cada época. Y también la cultura, por ejemplo, la antigüedad, en la Edad Antigua se entendía el amor como un orden cósmico, incluso un impulso biológico, que es lo que hablaron sobre todo los filósofos sobre todo griegos, Platón, Aristóteles. Sobre todo Aristóteles habló sobre todo de que había un orden o algo. Y luego incluso la Edad Media idealizó el amor cortés, ese amor platónico, la herencia del pensamiento cristiano, de la filosofía, de las ideas platónicas, del neoplatonismo. Y en la época moderna se vinculó al matrimonio por amor y la felicidad individual. Eso fue variando según en cada era. Y hoy en día, bueno, pues ya se entiende el amor como matrimonio, la felicidad individual. Pero bueno, es algo también muy complejo. Pero vamos, que el amor en la historia es un recorrido prácticamente histórico. Y claro, que me gustaría a mí decir, yo siendo historiador, lo que estoy hablando, esto no hay que tomárselo al pie de la letra, porque cuando tú amas a una persona, la quieres, no hay que tomar ni el amor en la filosofía, ni la psicología. Es verdad que cuando amas a alguien y la quieres y estás y quieres hablar con ella, te sientes muy cómodo. Y te sientes a gusto y te sientes bien y te sientes feliz. Eso no quiere decir que tengamos que tomarnos todo al pie de la letra, salvo que la literatura. Lo que pasa es que sí, incluso la literatura es hasta incluso muy idealizada, porque el arte al final es lo que provoca. De ahí que hay ciertas cosas que el amor, nada, a ver, a veces sí tiene que ver con la literatura, pero no, el amor, cuando amas a una persona es algo muy especial, que te gusta y que la quieres, y que la quieres respetar y quieres estar con ella, pues todo lo que puedas estar. Y normalmente, siempre que alguien te gusta a alguien, es mejor comentarse.
El amor en la religión y en la ética. El amor en la religión es un concepto central y multifacético que abarca tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. Se considera una virtud fundamental, a menudo vista como el fundamento de la fe y la práctica religiosa. Se expresa a través de la devoción, la compasión, el servicio y la búsqueda del bien común. En la religión es el amor al ser superior, al prójimo, con el objetivo de amar casi amarlo y amar al final, pues casi la fe, la práctica religiosa, es decir, el amor a la religión es llevar a cabo pues, ese amor en el ámbito del concepto religioso, el que se llama a Dios, como el amor prójimo, y es algo que está relacionado con el pensamiento cristiano. Eso sería el amor de la religión. El amor de la ética explora la relación entre el amor y la moral, considerando si el amor puede ser una base para la ética o si enfrenta exigencias morales contradictorias. Se debate si el amor y la moral son compatibles o si la parcialidad del amor choca con la imparcialidad de la moral. Como pasa con la filosofía y la ética, el amor se dice, y como es muy analítico en el ámbito de la filosofía, pues no, es que el amor puede chocar con los ideales de la otra persona. Y entonces, al final es que no tiene no es que no es que la ética o la filosofía lleven a cabo, sino que es que el problema es que cuando se lleva a cabo, al final las prácticas casi literalmente, y se explican el amor de la ética, claro, porque puede haber contradicciones entre el amor y la moral. Si la moral es hacer el bien, pero es que, claro, yo en mi opinión, siendo yo historiador, también se puede complementar el amor y la moral. Lo que pasa es que el problema es que cuando se lleva a cabo, que es lo que pasa con la historia, con la filosofía, con el arte, al final puede ser o positiva o negativa. Porque claro, si el amor puede ser una base para la ética, o al final si enfrenta exigencias morales contradictorias. Puede ser, es como casi si el amor es bueno o malo, esa es la explicación. Y luego, claro, ya el problema ahí ya la estructura esa. Si hay que debatir qué es el amor y la moral, son compatibles, se pueden unir, o si la parcialidad del amor choca con la imparcialidad de la moral. Es decir, si hay ya problemas ya de que el amor choca con la moral, que no, y al final lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito de la estructura, por ejemplo, del amor, de cómo nos comportamos, cómo somos, pues al final la forma de ver puede chocar, pero es que amar es un concepto muy diferente. Cuando tú amas a una persona, claro, la quieres y luego quieres comportarte bien con ella, pero es algo, pues, también complejo en el amor. Lo que pasa es que, claro, la ética lo que te explica es las dos maneras. Si el amor puede ser positivo, puede ser negativo, claro. Yo para mí lo que veo es que el amor y amar a una persona puede ser totalmente positivo en la moral y amar a esa persona y quererla y que te guste y si te gusta además decirlo y entablar y explicarlo. El problema es cuando cogemos el punto casi al pie de la letra todo, y luego esos son los problemas que nos acarrea como personas. Pero siempre hay que explicarlo. Cuando tomas a una persona y la quieres, normalmente tienes que llevar a cabo una base más o menos, pues acorde, e incluso escucharla a ella y quererla. Y cualquier cosa, siempre hay que llevar a cabo un respeto por cada persona. Eso siempre. Tras hablar del amor en diversas materias y explicarlo como algo muy importante, voy a centrarme en el personalismo francés y en la estructura filosófica, que es una corriente filosófica que surgió en Francia a principios del siglo XX, enfatizando la importancia de la persona humana como un fin en sí misma. Esta corriente busca superar tanto el individualismo como el colectivismo, destacando la dimensión comunitaria de la existencia humana. En sí, lo que te habla el personalismo francés es que el ser humano, que sea casi la comunidad del ser humano es lo más importante y dejar de lado el colectivismo todos juntos y el individualismo, que es lo que sigue existiendo en Occidente por nuestra manera de ser y por nuestras formas políticas, sociales y sobre todo culturales, que Occidente dejó en el siglo XIX y que las bases no han sido las correctas o no están bien sentadas, porque esa construcción se hizo en esa igualdad. Y luego además es que también el ámbito occidental ha sido muy individual, muy el yo por encima de todo. Y así sucede. Por ejemplo, la cultura oriental es totalmente diferente. Eso no quiere decir, y lo voy a repetir, que en el mundo occidental seamos solo el yoísmo y que es el yoísmo y el individualismo y que todo está por encima, que nadie está por encima y que solo soy yo y al final
eso aborrece porque hay mucha gente que merece hasta la pena y que incluso intenta ayudar. Y hay que decirlo. Pero es que tenemos una capacidad, sobre todo los occidentales, y la cultura al final española, que es el yo por encima de todo, y la herencia además que hemos recibido de España, de otros países europeos, que no es nuestra, pero que al final la recoges. De ahí que el personalismo francés lo que intente es que la persona humana tenga un fin en sí misma. Es lo que intenta es casi que el ser humano tenga algo. No quiere decir ni que sea individual ni colectivismo, sino que sea una dimensión comunitaria de la existencia humana. Es decir, que todos pues tengamos una visión comunitaria de existir entre todos y no estemos todos juntos o individuales. El problema es, te lo voy a repetir, la individualidad en España y en Europa es lo que ha predominado en los últimos tiempos. Y la situación, pues oye, es muy complicada, pero eso no quiere decir, como he dicho, que no haya gente que incluso intente ayudar y hay mucho que además merece la pena e incluso ayudan a que haya una colectividad mucho más, muchas personas. Dos ejemplos en el ámbito francés, dentro de la cultura. Maurice Blondel y Maurice Nendoncel. Maurice Blondel fue filósofo cristiano francés, nacido en una familia borgoña de tradición católica, realizó los primeros estudios en su ciudad natal, obteniendo allí el bachillerato en ciencias y la licenciatura en letras y en derecho. La intervención de Monseñor Ribet, obispo de la ciudad, venció las vacilaciones de la familia y le permitió concursar e ingresar en la Escuela Normal Superior en 1881. Una de las obras es el principio elemental de una lógica de la vida moral. Un hombre que fue filósofo cristiano, que obtuvo el bachillerato en su ciudad natal, la licenciatura también en letras y en derecho, y el bachillerato lo tuvo en ciencias, que luego a partir de ahí, gracias al Monseñor Ribet, que era el obispo de la ciudad, venció las vacilaciones de la familia y le permitió pues, concursar e ingresar a la Escuela Normal Superior con 20 años, y que fue un hombre que dejó huella en el pensamiento filosófico cristiano francés, sobre todo también por la herencia de, de algún filósofo espiritual en Francia. Y Maurice Nendoncel fue filósofo francés, representante del personalismo francés, cursó los estudios en el seminario de Saint-Sulpicio de París y en la Sorbona, obteniendo la licenciatura en filosofía y el diploma de estudios superiores. Una de las obras es La reciprocidad de las conciencias. Ambos han dejado huella en la cultura y estructura francesa. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y bueno, hablado del amor en sí y que si a alguien te gusta, pero que ya no lo voy a repetir más, solo lo explico es que se lo digas, que se lo expliques y si lo puedes dejar claro que te gusta y a la forma, siempre dejarlo de la manera más respetuosa posible en torno a si amas a una persona. Que he dicho que soy historiador, que lo repito de nuevo que soy historiador, si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito otra vez de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.